Continúan los ataques israelíes en la Franja de Gaza. En el sur, los bombardeos se concentran en Han Yunis, al tiempo que la Organización Mundial de la Salud informó que ya no queda ningún hospital operando en el norte del enclave. Continúa la investigación en República Checa tras el tiroteo que dejó al menos 14 muertos y 25 heridos en pleno centro de Praga. Las autoridades informaron que un estudiante abrió fuego indiscriminado contra sus compañeros. El presunto atacante se suicidó cuando era perseguido por la policía. La Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró a Perú en desacato por la liberación del expresidente Alberto Fujimori, una decisión que se produjo pese a que el tribunal había pedido no implementar el indulto de 2017 y en la resolución de hoy la Corte dijo que no se observaron los estándares de derecho internacional. A ustedes gracias por continuar con nosotros en France 24. Soy Valentina Torres Sánchez y es un gusto acompañarlos. Comenzamos en la Franja de Gaza porque la Organización Mundial de la Salud informó que ya no hay hospitales que puedan operar en el norte del enclave debido a la falta de combustible y suministros. Esto al tiempo que en el sur la crisis en el hospital de Nasser ha hecho que la morgue esté prácticamente colapsada, con numerosos cuerpos que llevan semanas allí y que no han podido ser identificados. Jorge Hurtado nos amplía los detalles. Sin lugar para más víctimas. En la morgue del Hospital Nasser, al sur del enclave, los médicos y voluntarios realizan una misión trágica pero a la vez necesaria: documentar a las víctimas de la guerra. Si el mártir lleva un documento de identidad, se le identifica con él. Si no tiene un documento de identidad, no hay familiares cerca. Los mantenemos en la morgue hasta que un miembro de la familia lo identifique o tengamos una cédula de identidad. Sin una de esas, el mártir se queda en el congelador como desconocido y escribimos solo el lugar y la fecha en el que murieron. Pero la guerra también afecta psicológicamente a los trabajadores de la morgue, muchos de ellos voluntarios como Hamad Hassan, que intentan documentar la guerra desde las víctimas y devolver los cuerpos a sus familiares. Somos nosotros los que preparamos el cuerpo, lo recibimos de la ambulancia, un carro o una moto pequeña. Nos quedamos impactados por la escena, cuando empezamos a preparar el cuerpo, cuando nos encontramos con un niño pequeño sin cabeza, niños pequeños sin pies, sin manos, niños reducidos a partes del cuerpo desmembradas. Entonces nos sentimos muy tristes, es un shock, nos lleva ahora a recuperar el equilibrio psicológico, recuperarnos de los efectos del shock. Algunos trabajadores de la morgue afirman haber recibido los cuerpos de amigos y hasta familiares. La guerra ya deja más de 20.000 muertos y los esfuerzos diplomáticos para encontrar la paz se agotan. En Gaza, alrededor del 70% de las víctimas son mujeres y niños, según el Ministerio de Salud gazatí. La guerra es la más sangrienta en la historia del conflicto palestino-israelí. Entre tanto, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, sostuvo un encuentro este jueves con familiares de los rehenes que mantiene Hamás en Gaza. Esto al tiempo que decenas de personas se congregaron en Tel Aviv para exigir al mandatario que negocie nuevas liberaciones. Vamos ahora a República Checa, que este jueves vivió el mayor atentado en su historia reciente. Al menos 14 personas murieron y más de una veintena resultó herida cuando un estudiante de la Universidad Carolina de Praga abrió fuego contra sus compañeros de la Facultad de Filosofía. Las autoridades informaron que, según los primeros datos, el presunto responsable actuó solo y sugieren que el atacante también mató a su padre. El gobierno declaró el 23 de diciembre como Día de Luto Nacional. Mar Romero tiene más detalles en el informe. Es el peor tiroteo en la historia reciente de República Checa. El responsable, un estudiante de filosofía de 24 años. Durante la mañana, la policía recibió información de que un joven se dirigía hacia Praga, la capital, con la intención de quitarse la vida. Poco después, supo que el padre de ese mismo joven había aparecido muerto. Descubrimos relativamente rápido que era un estudiante de la Facultad de Filosofía y encontramos que en el edificio de la facultad en la calle Seledna tenía una clase a las 2 de la tarde. Por eso vinimos inmediatamente a la calle Seledna, al edificio de la Facultad de Filosofía, donde empezamos la evacuación del edificio que terminamos a las 2:22 y seguimos con las operaciones de búsqueda de este hombre.
Pero a pesar de la respuesta policial, el estudiante perpetró su ataque en otro edificio de la universidad. Fueron 2 explosiones. Ni me di cuenta que era un tiroteo. De repente, estudiantes y profesores salieron corriendo del edificio de la Facultad de Filosofía. Atravesé la multitud sin darme cuenta de lo que realmente sucedía, porque probablemente, como mucha gente, no estaba listo para admitir que algo así podría pasar en Praga. Ahora hay decenas de víctimas y de heridos. Entre ellas, el mismo atacante, que falleció en el tiroteo. Sus motivos todavía se investigan. Quiero enviar una información a la comunidad extranjera. No hay evidencia en este momento de que este acto esté relacionado de alguna manera con el terrorismo internacional. Sin embargo, se sabe que el atacante poseía legalmente varias armas y que este acto de terror fue premeditado. El Eurotúnel bajo el Canal de la Mancha reabrió en la noche de este jueves luego de que se levantara la huelga de trabajadores en la parte francesa de la instalación. No se conocen detalles de la negociación para volver a operar, pero los sindicatos franceses habían rechazado previamente una oferta de una prima de 1.000 euros para cada trabajador y habían exigido el triple. El ministro francés de Transporte, Clément Bon, había considerado inaceptable el bloqueo del túnel por el que cada día transitan unos 400 trenes, tanto de pasajeros como de transporte de vehículos y de mercancías. Bonsoir a vous. Le mouvement de crise sociale à Eurotunnel. El movimiento de crisis social en el Eurotúnel está llegando a su fin. Como pueden ver, cada uno de los empleados regresa a su puesto de trabajo. La actividad en el Eurotúnel se reanudará esta tarde. Somos muy conscientes de haber causado algunos disturbios. Nos reuniremos con nuestros clientes durante las próximas horas. Haremos todo lo posible para recibirlos en las mejores condiciones. Evidentemente, si los empleados de la empresa regresan a sus puestos de trabajo es porque las negociaciones que hemos llevado a cabo intensamente durante el día con la Dirección General ha dado resultado que nos satisface. En una llamada telefónica, los presidentes de Estados Unidos, Joe Biden, y de México, Andrés Manuel López Obrador, coincidieron en que se necesita más control en la frontera entre sus países. Así lo anunció la Casa Blanca, que resaltó que el alto número de personas que han intentado cruzar la frontera ha generado perturbaciones en el comercio. Una alta comisión de Washington viajará a México en los próximos días para discutir maneras de enfrentar los desafíos en materia migratoria. El presidente Biden ha pedido al secretario de Estado Antony Blinken, al secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas y a la asesora de Seguridad Nacional de la Casa Blanca que viajen a México en los próximos días para reunirse con el presidente López Obrador y su equipo y discutir nuevas acciones que puedan tomar juntos para abordar los desafíos fronterizos actuales. En América Latina, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró este jueves en desacato al Estado peruano por la excarcelación del expresidente Alberto Fujimori el pasado 6 de diciembre, en cumplimiento de una orden del Tribunal Constitucional. Según la Corte IDH, la liberación contradice lo que había ordenado como parte del cumplimiento de las sentencias por los casos de las matanzas de La Cantuta y Barrios Altos, por las que cumplía 25 años de prisión. Ampliamos desde Lima con nuestro corresponsal Francisco Zacarías. Para la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Estado peruano ha incurrido en desacato a sus ordenanzas al haber liberado al expresidente Alberto Fujimori, quien venía cumpliendo una condena de 25 años de cárcel por los crímenes de Barrios Altos y La Cantuta. En un enérgico pronunciamiento, el organismo internacional afirmó que la sentencia del Tribunal Constitucional peruano, que repuso el indulto otorgado a Fujimori por razones humanitarias, transgredió el mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que había advertido a las autoridades peruanas que debían abstenerse de aplicarlo porque no cumplía con los estándares internacionales que establecen investigar, juzgar y sancionar las violaciones a los derechos humanos con la finalidad de que las víctimas y sus familiares tengan justicia. La CIDH ha dispuesto incluir en su informe anual 2023 este incumplimiento del Estado peruano y además le exige presentar a más tardar el 4 de marzo de 2024 un informe sobre incumplimiento de sus ordenanzas en los casos Barrios Altos y La Cantuta. Este reporte tendrá que actualizarse cada 3 meses por el tiempo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos lo considere necesario. El organismo también pidió a representantes de las víctimas y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentar observaciones a los informes del Estado peruano. El gobierno de la presidenta Dina Boluarte, que había respaldado la liberación de Fujimori, ha dispuesto que el Ministerio de Justicia responda a la Corte Supranacional. Vamos a cerrar esta emisión en Tokio, la capital japonesa, puntualmente con la iluminación en el parque de atracciones Yomiuri Land, al que asisten cientos de visitantes cada año.
La iniciativa fue creada por la diseñadora de iluminación nipona Motoko Ishii y estará disponible hasta enero. Con estas imágenes nos despedimos. A ustedes, gracias por su sintonía.